¿Por qué nos cuesta poner límites? En general, cuando vos preguntás, lo que aparece es el miedo a que me dejen de querer. Los límites ordenan. Bienvenidos al Eco de tu Voz. Estamos otra vez acá en Radio Inclusiva, trayéndote un episodio espectacular. La verdad es que hoy tengo una invitada de lujo, la conozco, hemos trabajado juntas, pero lo importante es la experiencia que ella tiene. Tiene 28 años de experiencia en psicología y a la vez combina su formación psicoanalítica con herramientas del coaching ontológico. Acompaña a mujeres que sienten que se han perdido en las demandas de los demás y desean reencontrarse con ellas mismas. Bueno, sin más preámbulos, le presento a Mariela. Mari, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Gracias. Esta va a ser una conversación que había pedido desde hace mucho tiempo, porque hablamos de lo que es el tema de merecimiento. Ella, como les dije, tiene 28 años de experiencia. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Mari, es ¿qué es el merecimiento? Bueno, buenas tardes a todos. El merecimiento es el sentir que te pasen cosas buenas, ¿sí? Y que tenés derecho a eso, ¿no? El sentirte valiosa, ¿sí? Y dentro de mi trayectoria, y como bueno, gracias por la presentación, digamos que yo llegué a esto de alguna manera desde mi experiencia personal. Yo en algún momento no me sentí merecedora y a través también de mi experiencia profesional trabajo mucho con mujeres, he trabajado mucho con mujeres. Bueno, me encontraba justamente validando esto que me iba pasando también a mí, ¿no? Y fui descubriendo, como en esa investigación, por decirlo de alguna manera, 3 pilares fundamentales que están dentro del merecimiento para mí, para trabajarlo, que son la autoestima y el amor propio, sí, las creencias limitantes, esos pensamientos que tenemos como verdaderos, sí, y que no sabemos por qué, pero están y que hace que nosotros actuemos de determinada manera. A ver, si son habilitantes están buenísimos porque nos hacen avanzar y nos hacen llegar a mucho más, pero el tema es que en general son limitantes y no nos dejan avanzar y nos paralizan. Como por ejemplo, ¿qué creencia podría ser generalizado? Porque me imagino que cada persona, sí, tiene su propia creencia. Por supuesto, porque tiene que ver con la historia, exacto, de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, el creer que, yo tengo que poder con todo. Entonces, a partir de ahí se dan un montón de situaciones en donde no te permitís pedir ayuda, no te permitís delegar, porque, por ahí el que yo tengo que poder con todo, quizá implica sentimientos de inseguridad, sentimientos de no sentirme suficiente, que tengo que tener que poder con todo, porque si no la otra persona va a rechazarme o no va a quererme o no va a darme el trabajo que yo quiero o el ascenso que yo quiero, digamos, ¿no? Digo, ahí se involucran un montón de cosas que ahí va a tener que ver con la creencia de cada uno, lo que sostiene cada uno. Dentro de esas creencias también se involucran el miedo y la culpa, ¿sí? Donde muchas veces... Sí, yo creo que también hablo en mi tema, sí, femenino, obvio, porque cuando uno es madre, creo que ese es el sentimiento más... Sí. El que está más presente, el de la culpabilidad, de que total, si trabajas, tienes que dejar a tu nene o tu nena en cuidado de la otra persona y te sientes culpable, pero total, no te ves. O sea, no te das el merecimiento que necesitas para avanzar. Totalmente, ¿sí? Y sobre todo las mujeres, ¿no? Sí. Que lo sentimos un poquitito más, ¿no? Como el tema de, que tenemos que hacer todo, sí, ¿no? Sí, esta cosa de que tenemos que hacer todo y como vos decís, que si no, nos sentimos culpa porque los dejamos. Yo lo que trato en mis espacios, tanto de las sesiones como de talleres, es que uno identifique eso que le pasa, sí, por qué, muchas veces de dónde viene. Eso te iba a decir, ¿no? Tiene raíces. Claro, tiene raíces. En general viene de creencias familiares, de algo que se viene sosteniendo
muchas veces no porque te lo dijeron directamente, sino por ahí porque lo escuchaste, porque circula, digamos, que había que hacer esto, o veías a tu mamá hacer de determinada manera, ¿no? Yo siempre sostenía una creencia de mi familia, en donde, bueno, son mujeres en donde trabajaron mucho. Entonces, bueno, como que había que trabajar duro para ganar dinero y para producir, ¿no? Claro. Bueno, hasta que entendí que no era tan así, no había que rasgarse las vestiduras para, ¿no? Sí. Sino, bueno, ir encontrando cada uno en qué quiere trabajar, cómo quiere producir eso y ser leal con lo que uno quiere, con lo que, digamos, el merecimiento también está muy ligado en una cuestión, hasta te diría como social, en el sentido de que ¿viste esto de, tuve un día terrible, bueno, me merezco, no sé, comerme un helado, no sé, cualquier cosa, me lo ¿no? merezco. Claro. Sí. Como siempre está ligado como a los logros. Si logro algo me lo merezco, exacto. Si no lo logro no me lo merezco, ¿no? Soy un fracaso, vamos a decirlo así. Entonces, digamos, eso hemos traído como esa idea, ¿no? Social, cultural, no sé, como quieras llamarlo, que de alguna manera también nos limita en ese sentido, ¿no? En donde tenemos que responder de esa forma. Y otro de los pilares que también para mí son súper importantes, es el tema de los límites. ¿Por qué nos cuesta poner límites? ¿Por qué nos cuesta poner límites? La pregunta crucial, porque a veces es como dices tú, si fracaso, si me ven mal, si digo que no a una persona para sentirme bien con ellos y no conmigo, como que no busco esa validación de busco la validación de otra persona en vez de buscar la mía. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta poner límites? Mirá, en eso también, digamos, hay que ver en cada uno qué es lo que se le juega, pero en general, cuando vos preguntás, lo que aparece es el miedo a que me dejen de querer. O el miedo a que me rechacen, o esto que yo te decía, bueno, si eso te pasa en un ámbito laboral, muchas veces puede ser porque sentís que, bueno, no voy a decir esto porque a ver si pierdo el trabajo, porque van a pensar que no soy productiva o que no hago un buen desempeño. Digo, en lo laboral se maneja mucho eso. Viste, mucha gente que, por ejemplo, no, digamos, toma tareas, no puede decir que no, por ahí no le da el tiempo, pero se tiene que quedar después de hora, laburando un montón de horas porque no terminó, porque le dieron trabajo. Bueno, como tratar de encontrar en esas situaciones que uno también tiene que priorizarte. Yo siempre en el tema de los límites utilizo un término que es del coaching, que se llama las declaraciones fundamentales. Que habla esto, las declaraciones fundamentales es el tema del poder priorizarse a nosotras mismas, ¿sí? Y tiene que ver con esto de el decir no y utilizo un término que tiene que ver con el no que abre posibilidades, ¿sí? ¿De qué se trata este no asertivo? Se llama, ¿no? Es decir, a ver, mirá, necesito esto. Bueno, mirá, hoy no te lo puedo, pero para mañana a primera hora te lo tengo listo. ¿Sí? Digo, es el ganás vos y gano yo. Claro. ¿Sí? Yo sé que no es fácil, hay que encontrarlo, hay que encontrar la forma, pero tratar de empezar a incluirnos, tratar de empezar a priorizarnos en esos límites que ponemos. Claro. Empezar a identificar qué se me está jugando en ese momento. Se me está jugando una culpa, miedo a que me rechacen, miedo a que deje de quererme. ¿Por qué tengo ese miedo? ¿De dónde me viene? Digo, como empieza de alguna forma una indagación para ver qué se me está jugando a mí en ese momento. Esto como cuando vos decías, bueno, límites a los hijos, ¿no? Bueno, cuando le tengo que decir que no y no puedo. ¿Por qué? Porque me da pena, porque tengo miedo de que se enoje. Pero bueno, yo tengo una época de muchos años, trabajé como psicóloga de niños, así que he trabajado mucho con padres. Y bueno, y en esta cuestión, digamos, lo que yo acompañaba a los papás a trabajar es este tema de que entiendan que los límites ordenan.
los límites justamente sacan la angustia, hacen que los chicos tengan una dirección. Claro. Si ellos no los tienen, no saben por dónde ir. Claro, porque la dirección la tienen que tener los padres, porque si no, ¿dónde va el rumbo del hijo? Que es el que va a verle el de ejemplo a sus padres. Exactamente. Nosotros como papás tenemos que darle herramientas para que ellos, después cuando sean grandes, verán qué herramientas esas toman. Ahí ya no podemos hacer nada. Sí. Pero hasta un momento de 18 años, ¿no? Sí. Lo que es la adolescencia también es muy importante. Muy importante el acompañamiento, ¿no? El escuchar, el estar, el saber, el también poder decir que no todo se puede, que hay momentos... ¿Por qué? Porque en la vida no todo se puede. Exacto. Entonces, esas también son herramientas que nosotros como papás tenemos que transmitir, digamos. Que fuerte. Que es fuerte. Es fuerte porque si a veces nos cuesta poner límites a uno, ¿cómo buscamos la manera de ponerle un límite a otra persona? Claro. Bueno, ¿sí? Ahí es donde digo que tal vez también es identificar qué se nos juega a nosotros, que nosotros no estamos pudiendo poner límites. A veces tiene que ver con historias anteriores, historias de nosotros con nuestros padres. Sí. En donde te encontrás por ahí con que, bueno, nuestros padres fueron como muy rígidos, entonces yo ahora no quiero ser igual, y entonces, bueno, dejo que haga, no pasa nada. Sí. Y es un límite muy fino. Y el tema cultural también implica en cuanto a lo que estamos hablando. Por ejemplo, si venimos de nuestros padres que tenían su régimen de cuidado, por decirlo así. El tema cultural también influye. Y influye también. La historia de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. Exacto. Vos cuando empezás a escuchar, en mi caso, un paciente y empezás a escuchar su historia, a mí me parece muy interesante también el tema de las constelaciones, en donde uno, bueno, ahí empezás a ver, digamos, cómo actuaba el clan ahí, digamos, ¿no? Claro. Y porque, bueno, no es un paciente nada más, es un paciente con un sistema familiar detrás, ¿no? Como yo siempre decía, ¿no? Uno no nace de un repollo. Exacto. ¿Sí? Nace de una familia con su propia historia, es nuestros padres con sus propios padres, historia, sí. Y con la propia historia, con la propia educación. Exacto. Y eso no hay que dejarlo de lado, claro. Digamos, ¿no? O sea, hay que tenerlo en cuenta porque yo en este, digamos, match que hago en esto del psicoanálisis y de alguna manera con el coaching es esto de que, bueno, yo trabajo un poco la historia, pero a mí lo que me interesa es, o por lo menos esa fue mi experiencia, por eso también busqué en el coaching como herramientas, en donde es, bueno, tomamos la historia, pero de ahí en adelante, ¿qué hacemos con eso? Claro. Porque obviamente que hay una historia que nos antecede y que de alguna manera hace que seamos lo que somos, ¿sí? Sí. Pero también la podemos cambiar. Exacto. ¿No? Yo con las mujeres que trabajo hablo mucho de esto de crear la nueva versión, construir una nueva versión de una con las herramientas que tenemos, que empezamos a trabajar a partir de las sesiones, ¿no? del trabajo terapéutico y qué queremos construir a partir de ahí, ¿no? ¿Qué queremos hacer con eso que traemos? Para que las mujeres tengan mayor confianza en sí mismas, para que puedan romper con las creencias que no las dejan avanzar, sí. Tomar las que sí me sirven, bueno, buenísimo, exacto. Pero las que no me dejan avanzar, bueno, descartarlas y ver cuál empiezo a armar, y empezar a poder poner límites más alineados a lo que vos querés, ¿no? ¿Para qué? Para que realmente el cambio sea sostenible en el tiempo, porque si no son parches. Exacto. Y no te suma, más bien te va restando porque vas a volver a repetir. Exactamente, en algún momento se te va a filtrar eso. Exacto. Como yo digo, y a veces te podés encontrar con situaciones en las que tenés que volver a poner un límite pero va a ser diferente, vas a estar parada desde otro lugar, vas a saber qué se te está jugando, porque estás empezando a identificar lo que te pasa. Yo esta palabra la utilizo mucho porque me parece súper importante esto de que puedan identificar, uno puede empezar a ser consciente de lo que le pasa, porque en general en lo que tienen esto de las creencias es que actuamos en automático y no nos damos cuenta que nos pasa eso. No nos damos cuenta porque, o sea, solamente sabemos que, no sé, tenemos miedo a tal cosa,
pero no sabemos bien de dónde viene, por qué, o por qué sostenemos que esto tiene que ser así, no sé, o por qué, bueno, las personas que están solas, no, porque yo tengo que casarme, no, porque yo tengo que, no puedo estar sola. Bueno, pero no puedes estar sola o no querés estar sola. Entonces, es cambiar las preguntas, no el por qué, sino el cómo. Exactamente. No quedarte ahí, sino, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿O para qué me está pasando esto? Exactamente. Quiero que me pase esto, ¿no? Tenía una paciente hace un tiempo que vino que, bueno, no conocía hombres y no sé qué, y no podía mantener una relación y qué sé yo. Y después de un tiempo de trabajar, me empezó a decir, bueno, me parece que no sé si quiero estar en pareja. ¿No? Era algo que ella traía como mandato, ¿no? Claro, y eso no se ve en la primera sesión, no. Eso es una continuidad. Y como digo yo, es un proceso. Exacto, porque piensa que de un día para el otro vas a cambiar. No, resultados inmediatos no vas a tener. Exacto. Obviamente que hay veces situaciones, por ejemplo, no sé, de ataques de pánico, son otras situaciones de depresión, son otras situaciones como más inmediatas en donde a veces uno tiene que dar tip o actuar en determinadas cosas como para que pueda accionar en el momento. Pero después es un proceso que uno tiene que ir trabajando y desglosando a ver por qué te pasa lo que te pasa, o por qué sostener estos lugares que te hacen mal, o por qué elegís estas personas que a veces uno no es muy consciente de eso. ¿Sí? O sea, ¿no? Entonces es ir desmenuzando de a poquito, como vos decís, bueno, ¿para qué? ¿Por qué sostengo esto? ¿Qué quiero para mí? Digamos. Y esto es como, bueno, yo digo, es interesante, digamos, porque ahí es donde uno empieza como también a formar una historia diferente, ¿no? Y autoconocerse, porque es un proceso de conocer a una persona nueva que está forjando allí en ese momento y que va de mirada al futuro. Exacto. O sea, la que ya fuiste, como vos dijiste, agarrás lo que te sirvió y lo agarrás, lo pones en la mochila y seguimos haciendo cosas nuevas, cambiando creencias, una mala por una buena y repetirlo hasta que te quede y continuar esa vida que tanto anhelas o tanto quieres formar. Mari, ¿puedes identificar un momento en tu infancia o adolescencia donde sentiste por primera vez la presión de encajar? Hablamos de este tema del merecimiento. Y yo creo que en la adolescencia más, ¿no? En donde uno siente que se siente más vulnerable, o me he sentido más vulnerable, y bueno, y había que pertenecer, ¿no? A las chicas copadas, digamos, a las ¿no? populares. A las populares. Creo que eso nos ha pasado. Me parece que ahí yo como que más puedo identificar, digamos, que en donde más se va formando por ahí tu personalidad y el tema de la autoestima, donde uno escucha mucho el tema del bullying también y todo eso que, digamos, de alguna manera más o menos lo hemos sufrido, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo estás parada frente a eso para que después es cómo te puede llegar a marcar frente a lo que venga? Y eso se escucha mucho también. Todavía. Sí. Es un tema de nunca acabar, lo que es el tema del bullying. Sí. ¿Y qué verdad incómoda sobre ti misma tuviste que aceptar para dejar esa Mariela y empezar a caminar hacia un nuevo merecimiento, hacia esa nueva Mariela que quisiste forjar? ¿Qué tuviste que dejar atrás y decir, no, esto ya no va conmigo? Desde a partir de ahora quiero ser Mariela, una nueva Mariela, por decirlo así. Creo que, como te decía, no te puedo decir como, creo que si fue una verdad como, esto fue el detonador. Parece que fueron varias cosas de búsqueda. Yo tengo 50 años, me analizo desde los 19, 20, ¿no? Así que bueno, tengo ahí como recorrido. Así que he hurgado bastante en mi vida y en mi historia. Por supuesto con cosas buenas y no tan buenas, pero que bueno, me han traído hasta acá, así que tan mal no me fue, pero no te podría decir, mira, fue esto. Sí, creo que de esta creencia que te dije como al principio, de sostener como de familiar, fue algo que sí fui como buscando, pero fui encontrando de a poco. Creo que fue distintos procesos que fui
esto que yo te decía de los pilares, bueno, el trabajar mi autoestima, el por qué creía lo que creía, por qué sostenía que no valía, por qué no me sentía valiosa, de dónde traía esa creencia, el trabajar el tema de las creencias, de los miedos, que eso significa que uno esté perfecto, eso, ¿no? Por favor, es un trabajo continuo que uno hace, y está muy bueno, digamos, como bueno, uno seguir como hurgando y seguir mejorando, pero trabajar en las creencias, en esas creencias que me limitaban, de dónde venían, la culpa también, y sobre todo esto, por ahí que yo lo digo, el tema de los límites, porque sí, yo tuve un momento a mis 20 y pico en donde estuve con ataques de pánico, digamos, y tenía que ver también con esto, con no poder poner límites a nivel, sobre todo de trabajo, digamos, ¿no? Algunas cuestiones también como familiares. Entonces, ahí cuando... como yo digo, ¿no? Cuando uno no puede poner en palabras, el cuerpo habla. Y bueno, y lo ponemos ahí, ¿no? Y muchas veces, que también se ve como mucho ahora, ¿no? El tema de los ataques de pánico, el tema de la depresión, el tema de temas gástricos, ¿no? O temas de contracturas, bueno, sí. Tiene que ver mucho con eso, con esto de no poder poner en palabras, ¿no? No decir lo que realmente quiero decir, cuando lo quiero decir. Exacto. Yo rescato lo que tú estás diciendo, que en la actualidad, eso lo venía hablando con Gerardo cuando veníamos en camino, que ahora tenemos a un clic toda una información, por ejemplo, el chat GPT, que viene siendo... para las personas que buscan, no sé, se siente deprimida, sí. Todo es una validación que le da el ChatGPT. O sea, y ellos mismos se hacen un autoanálisis a través de un ChatGPT que no le dice que no, siempre le está diciendo que sí, lo valida, pero no está esa parte humana que dice no, esto no es así. Yeah. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál es la importancia hoy en día de la salud mental en cuanto a lo que venimos palpando, lo que es la inteligencia artificial? ¿Cuál sería esa importancia de la salud mental a que las personas no vayan a autoanalizarse psicológicamente a través de un chat? ¿Por qué es necesario ir con un experto en este caso? Bueno, digamos, como vos decías recién, ¿no? El tema de tener al otro ahí, bueno, ya el ChatGPT te puede dar respuestas como ahí automáticas, sí. Y parece buenísimo, pero bueno, está la escucha, la presencia, y a veces la escucha y la presencia, de hecho yo atiendo online, digamos, sí. La escucha y la presencia no solamente tiene que ser presencial, es el de sostener el dolor, ahí digamos, la inteligencia artificial no sostiene el dolor. No, nada que ver. ¿Sí? El sostener cuando alguien está dolorido por una situación, está angustiado, bueno, hay que acompañar eso. Entonces, la respuesta viene desde otro lugar, no solamente de, bueno, tenés que hacer esto, ¿no? Como alguna cosa automático. Sí. Me parece que es importante hacer esa diferenciación de una cosa es una respuesta en determinadas cosas y otra que tiene que ver muy importante con el tema de la salud mental, con profesionales que acompañen, que escuchan, que sostienen, y bueno, que te pueden dar una respuesta desde lo humano. Exacto, y que tienen experiencia, porque lo que has dicho es que tú viviste la culpa, viviste una creencia, y al hablar con otra persona que estuvo en tu misma situación, sabes cómo tratarla, cómo manejarla, cómo darle herramientas para que esa persona crezca en su nuevo yo. Exactamente, y bueno, y más allá de la experiencia que puede tener el profesional que tenés enfrente, exacto. ¿No? Pero sobre todo el tema del sostener, de la presencia, de la escucha, de la conexión de humano a humano. Eso no se puede suplantar por una máquina. Exactamente. Y bueno, ahora hablemos un poco de lo que es el tema de negocio. Si derrumbamos la creencia limitante, ¿cuál es el miedo subyacente que realmente paraliza a una dueña de negocio al poner su tarifa, poner su precio? ¿Cuál es esa creencia? No sentirse suficiente.
Sí, Al poner su precio, aparece como el síndrome del impostor, que es que siempre se habla de esto, que tiene que ver con esto. Que si soy suficiente, si es interesante lo que tengo para ofrecer, si va a creer que no valgo. Entonces ahí, bueno, en uno de los espacios que yo también tengo es el acompañar a profesionales, en donde trabajamos justamente esta cuestión. El tema de que no te puedo decir una generalidad, porque va a depender de cada historia. O sea, tu historia el tema de que vos no puedas poner un valor o tengas temor a subir tus honorarios, el tuyo es diferente al mío. Claro. ¿Por qué? Porque nuestra historia es distinta. Exacto. Entonces, cada uno verá en cada situación qué le sucede a la hora de trabajar el tema de poner un valor a su servicio o un valor a su producto, valor a su tiempo. ¿Qué le pasa con eso? ¿Por qué cree que no es suficiente? ¿Por qué cree que, no sé, pueden pensar que, bueno, si subo el honorario, la persona se puede ir? ¿Por qué se iría? Claro. Un tema es particular, o sea, cada persona tiene que ver cuál es su valoramiento, su valor. Exactamente. Hablamos del valor de experiencia de qué sabe hacer. Exacto. Y cómo lo implementa y su trabajo y cómo cobrarlo. Pero va a depender del valor que se da a ella para después ponerle un valor al trabajo. Exactamente. En general, mira, Gio, el tema económico no es un tema financiero, es un tema de energía y es un tema emocional. Sí. Y en general viene de cuestiones familiares, de cómo en esa familia se manejó el tema del dinero. Claro. Entonces, en función de eso, vos vas a ver qué valor le vas a dar a eso. Claro. ¿Cómo vas a manejarte con el dinero? ¿Cómo te vas a relacionar con el dinero? O sea, es un tema de energía y emocional, de cómo en esa familia y en tu familia se trabajaba el tema del dinero y traían el tema del dinero. Si en tu familia aparece el tema de, no sé, de que siempre faltaba el dinero o de que tu papá se lo gastaba todo el tiempo, bueno, hay una cuestión ahí de a ver vos cómo traes eso. Claro. El miedo a quedarte sin plata, bueno, digamos, hay que ver ahí. Sí. En psicología, yo siempre digo, no hay una generalidad, es una particularidad. Sí, porque cada persona es un mundo. Yo te puedo hablar de síntomas de un ataque de pánico, de síntomas de... Ahora, después, lo que te pase a vos con eso es una particularidad. Exactamente. De hecho, lo que hablas del tema de energía y dinero, yo lo vengo entendiendo hace aproximadamente 6 meses, que vengo trabajándolo porque mi familia... Mi mamá siempre buscó la manera de tener su dinero y ella trabajaba, eran las típicas mamás luchonas, como decimos a nivel cultural, y ella trabajaba por su dinero. Mi papá trabajaba y ponía lo que tenía que poner y lo otro lo guardaba. Entonces nunca vimos el tema de dinero, que si era bueno, si era malo, si se escondía, si se tenía que esconder. Después yo fui creciendo, fui teniendo mi trabajo y tomé la actitud de mi papá. Ponía lo justo y lo demás lo guardaba. Pero después dije, no, Gerardo y yo somos una sociedad. Él también pone su dinero, pone su energía. Yo también, si trabajo, pongo la energía, la unimos y eso va a ser más grande. Y bueno, eso lo entendí hace 6 meses que hablé tema de dinero con mi psicóloga. Y ahora, o sea, manejamos el dinero como una energía. Claro. Si lo ponemos los dos, o sea, si yo pongo mi energía en el dinero y él pone su energía y lo unimos, va a ser mayor. Exactamente. Y ahí también, digamos, bueno, vos fíjate, con tu pareja, ustedes ven cómo quieren manejar el dinero. A veces hay parejas que manejan su dinero por separado, a veces, bueno, ponen algo en común y tienen un fondito y con eso van poniendo y lo van poniendo como ahorro, digamos. Cada uno hablamos otra vez de la particularidad. Volvemos a la particularidad, a cómo cada uno se va a manejar, pero sí la importancia es que esto sea hablado, ¿no? Muy importante, que sea hablado, que sea consensuado, porque ahí es donde aparece te doy, no te doy, no sé si, ¿no? Ahí aparecen estas cuestiones que
bueno, empieza como a empañar como ciertas cuestiones en relación a la comunicación en la pareja. Exacto. Digo, eso también es una particularidad. ¿Cómo cada uno va a encarar eso? ¿Quiere encararlo? Bueno, es conversándolo y viendo cómo quiero. Hagamos un Excel, llegamos a un acuerdo, tu dinero, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque hay muchas veces en donde la pareja, no sé, la mujer no trabaja o trabaja pero no tiene el sueldo, un ingreso, y en realidad el ingreso es el del marido. Sí. Bueno, ahí si eso no es hablado, ahí empiezan a aparecer las rispideces en relación a, bueno, él pone más, yo tengo menos. Sí, también ahí empieza a bajar como que la culpa, bueno, y la autoestima, exacto, ¿no? Y la autoestima, mucho. Y ahí pasa también cuando las mujeres se quedan en casa con los hijos, sí. No sé, entonces como que ahí el cuidado personal se va a un lado, se ponen 100% con los hijos, y llega esto también, o sea que mi esposo trabaja todo el día y bueno, no me siento valorada, no puedo poner dinero porque no puedo trabajar. Exacto. Entonces ahí como poder empezar a verse, poder empezar qué quiere cada uno para su vida y saber que puede reinventarse. Yo tengo muchas mujeres de 50, de más de 50, que esto les pasa, que han criado a sus hijos, se han ocupado de su casa. También. Y bueno, ¿y ahora qué hacen? Tienen un montón de vida por delante todavía. Sí, porque piensa que la vida, exacto, piensa que la vida se acaba cuando llega la jubilación. No, claro. Y eso era en otro momento. Exacto. Ahora, digamos, también hay otro tipo de longevidad. Exacto. ¿Sí? Entonces, también pensar que las mujeres tenemos todavía todo un tiempo para adelante de trabajar y de hacer cosas y de reinventarlos. Entonces, es trabajar esto también. Animarse, ver qué quieren hacer, ver que pueden seguir estudiando o que pueden poder emprender algo o hacer algo, ¿no? Pero si hay algo de esto del tema de la autoestima que no les está dejando avanzar, poder pedir ayuda para empezar a trabajar eso. Qué importante es el tema psicológico en todas las personas, porque como vuelvo a traer esto porque pensamos que una cosa, que el síntoma que tú estás diciendo puede ser algo general, cada quien tiene su particularidad, porque cada cabeza es un mundo. Exacto. Y cada persona tiene que verse y ver qué es lo que le está afectando para mejorarlo. Entonces, es muy importante el tema de la salud mental e ir con un experto. Exactamente. Y esto, identificar, como yo digo, ¿no? Che, esto no lo quiero. De esta forma no. Bueno, entonces, ¿cómo empiezo a cambiarlo? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Por dónde tengo que empezar? Pequeños pasos. Uno no va a poder pretender hacer todo de una. A veces la gente pretende en la primera sesión, ¿no? Como resolver todo. Bueno, no. Paso a paso. Pero sí pequeñas acciones que a vos te vayan llevando hacia eso que querés. Claro. Cada pasito suma algo. Todo pasito suma. Exactamente. ¿Sí? Y creer en uno. Eso es lo principal. Que uno puede, que es posible cambiar. Sí. Y yo siempre digo, es posible, yo lo valido conmigo y lo valido con mis pacientes. Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo, lleva tiempo, pero siempre se está a tiempo si uno quiere mejorar y quiere tener una vida feliz, plena. A ver, uno sabe que la felicidad, ¿no es cierto? No son todos los días, son momentos, pero sí sentir que estoy haciendo lo que quiero, que me gusta, que me siento conforme con la vida que tengo. Exactamente. Lo que fácil llega, fácil se va. Pero lo que se trabaja bien con esfuerzo y si es mejor para uno, va a quedar con el tiempo. Exactamente. Mari, para las personas que nos escuchan hoy, ¿cuál es la pregunta de impacto que debe hacerse uno mismo para desarmar esa culpa de miedo para poner un buen precio? O sea, te lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es la pregunta de impacto que debe hacerse uno mismo para desarmar esa culpa del miedo a poner un buen precio? Hablamos del tema de las tarifas, el merecimiento, el valor. Preguntarme por qué estoy dudando con esto, por qué siento culpa, por qué tengo miedo, de qué tengo miedo. Y empezar a indagarse de dónde viene eso. Claro. Y buscar ayuda. Y buscar ayuda si no puedo sola. Exactamente.
¿Y por qué el camino, hablando ya un poco de lo que haces, de los talleres, Sí. por qué el camino es más poderoso en comunidad? Por ejemplo, tienes un taller de merecedoras. Sí. Explícanos un poco qué haces y por qué es mejor caminar juntos. Bueno, a ver, el taller es un taller de mujeres, para mujeres, en donde trabajamos estos pilares, pero de una forma en donde se puedan escuchar, puedan saber que a todos les pasa lo mismo. Sí, porque uno piensa que me pasa a mí sola. Pasa a mí. Exactamente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Lo que se escucha en los talleres, en esto de que nos podamos escuchar bueno, ahí también, hago visualizaciones, ejercicios de coaching. Entonces, lo que tratamos ahí es que sea como más vivencial, que puedan cada una poner ahí la culpa que aparece, claro, el miedo que aparece, las creencias que cada uno trae, y poder ponerlo en comunidad y que cada una pueda escuchar la experiencia de la otra. Eso es lo que se dice en general, ¿no? Bueno, quiero hacer el taller porque, o me gustó el taller porque escuché a otras que les pasaba lo mismo, me sentí identificada, me pareció interesante cómo resolvió tal situación, digamos, ¿no? Porque bueno, ahí obviamente es un taller en donde ponemos, digamos, no es como tan personal, sí, como es una sesión, entonces ahí cada uno, escuchamos a todas para que todas puedan, en general los talleres no son muy amplios. Claro, son más pequeños porque esto, intento de que todas escuchen, de claro, que lo podamos trabajar. Y lo que justamente sale esto, el sentirnos acompañadas, el sentir que no estamos solas, que nos pasan a todas, que otras pudieron, que entonces como que bueno, eso da como más, claro, energía, más ánimo, ¿no? Y más ánimo, tal cual. Ahora yo coloqué acá una pregunta porque yo creo que las mujeres somos mucho de comunidad, de estar juntas, de darnos palabras de aliento juntas, sí, de que si vamos a, no sé, pensamos que no puedo, bueno, voy a hablar con mi mejor amiga o con mi compañera, mi comadre, a ver qué me dice de esto. ¿Por qué a los hombres no les pasa esto? ¿Por qué los hombres le cuesta hablar un poco de esto de merecimiento? ¿Por qué son más cerrados que las mujeres al tema de hablar? Me parece que también hay una cuestión cultural ahí, sí, de esto de todavía hay esto de no tanto te diría los adolescentes de ahora que son más de conectarse, sí, con las emociones, ¿sí? No voy a generalizar, sí, pero son diferentes, conversan más con nosotros. Bueno, yo tengo un hijo de 16. Pero yo ya experiencia propia. Tengo la experiencia propia y bueno, y él, y conversamos mucho y tenemos mucha comunicación, con mi marido también, obviamente. Entonces, digamos, está como más habilitado el tema de las emociones, ¿no? Me parece que en otra época el tema de las emociones en los hombres era como, bueno, en esta cuestión del macho, bueno, no tenés que llorar y hay que estar fuerte y el sostener. Los hombres no lloran. Exactamente. Sí. Y ojo, y tiene todavía me parece que existe esto de los hombres no lloran. Sí, entonces me parece que eso cultural sí ha hecho que se encierran un poquito más, o que bueno, se juntan pero de otra forma, más entre amigos, más de, sí, digamos, acá hay, digamos, en Buenos Aires o en Argentina, sí, digamos, el argentino es muy de amiguero, ¿no? Pero me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el que yo puedo. Sí. Esa es una creencia, digamos, sí, pero bueno, la tienen muy sostenida. ¿No? El que siempre tienen que hacer y no se dan permiso a sentir, a sentirse, a valorar. Que bueno, que a veces no está bien que no puedan, y que bueno, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de sostener la familia, hay un mandato ahí detrás muy fuerte. Creo que más, no digo que no haya mujeres que no los tengan, Sí. Vuelvo, depende de cada historia, sí, pero creo que eso influye mucho en eso. Sí. Y con el tema, vuelvo a hablar un poquito del tema de los hombres, porque no es muy tocado que los hombres sean abiertos a ir a un psicólogo. Sí. O será por tema de que entre los hombres se hacen, no sé, se boicotean al hablar de que si vas al psicólogo eso no es de hombre. O sea, la pregunta sería,
que si son ese mismo grupo de personas, hombres, se autosabotean entre ellos mismos y por eso no tienen esa posibilidad de abrirse para... Mira, aunque yo trabajo con mujeres, he tenido, digamos, Sí. hombres, digamos, pacientes. Depende en cada caso. No, me parece que no viene por ahí. Me parece que sí. Me da la sensación que viene más con esto de que yo puedo solo. Sí. Y obviamente no voy a generalizar, hay pacientes hombres que en mi caso, cuando he trabajado el tema específicamente como analista, he tenido hombres que se analizan y tienen como una cuestión de introspección muy interesante. No son los más, en general Sí. son más las mujeres que lo transitamos, pero sí lo hay, por supuesto que sí. Pero me parece que hay una cuestión más de, bueno, yo puedo solo, me las puedo arreglar, no digamos, hay hombres que por ahí les cuesta hablar con alguien y transmitirle lo que les pasa. Creo que llegan más cuando realmente pasan por una situación límite en donde no les queda otra que tener que consultar porque no lo pueden resolver solo. Me parece que ahí como que llegan más al límite, pero sí también hay hombres que sí tienen, se analizan y quieren trabajarlo y de hecho también tengo no tantos, pero tengo algunos pacientes hombres y realmente porque necesitan el espacio y porque después se dan cuenta que no pasa nada, que está bueno, que está bueno trabajar estas cosas y no dejan de hacerlo, digamos, ¿no? Sí. No dejan de ir al psicólogo cuando se dan cuenta que no pasa nada. Hay también una cuestión cultural en relación al psicólogo. ¿Sí? En donde al principio era para los locos y Mira, ¿no? De donde yo vengo, de Venezuela, nombrar al psicólogo es decir, esto es para locos. Claro. No, si tú, o sea, dicen, anda al compadre, tómate una cerveza y charlar, Claro. que con eso ya te curas. Claro. Y no es así. Claro. Cuando yo llegué acá, me di cuenta que usan la herramienta como es, porque el psicólogo es una herramienta Claro. para tu vida. Exactamente. Y cuando yo fui a terapia, dije, me quité todos esos techos mentales Claro. que tenía y ahora todo el mundo le digo, vayan. Claro. Es la mejor inversión que puedes hacer en ti. Bueno, acá los psicólogos, digamos, acá en Argentina, van muchos, digamos, pero es así, tiene que ver con lo cultural, con el lugar en donde estaba puesto. Por suerte eso digamos, ya no está visto de esa forma. Sí. Como yo digo, es un espacio para uno, para poder escucharse, para poder pensarse y ver qué cada uno quiere de su vida, ¿no? Y cómo la quiere. Y a veces tenés esos espacios y que es diferente, obviamente, no es lo mismo que hablar con tu mujer, con un amigo, con tu mamá o con tu papá. Entonces, a veces son espacios en donde uno necesita a alguien que sea más objetivo, que te pueda escuchar, que pueda tener otra mirada, que te ayude a pensar, ¿sí? Que te dé herramientas, no te va a decir lo que tenés que hacer, te va a dar herramientas para que vos las utilices cuando vos quieras, cuando vos te parezca, cuando vos puedas, y que después vos sigas tu camino. Claro. ¿Sí? Y también es un tiempo para ti, que te estás dedicando a ti. Porque a veces nos olvidamos de nosotros, de tantas tareas que hay que hacer. Entonces tienes una hora y media, lo que te pongas, pero va a ser un regalo para ti. Y ahí vamos a esto que hablábamos anteriormente, ¿no? El priorizarte. Exacto. Es importantísimo priorizarte. El darte cuenta que es necesario priorizarte. Que sí, y como yo digo, si no te priorizas vos, nadie lo va a hacer por vos. Nadie. Claro, porque a veces hacemos para que nos vean y dice, bueno, si yo hago esto, me van a halagar y me voy a sentir bien. Y cuando no lo hacen, se sientes peor. Exacto. Entonces, es importante priorizarte para cuando hagas las cosas, sepas que lo estás haciendo por decisión propia y no por decisión de los demás. Exactamente. Y también, Gio, muchas veces pasa que se escucha esto de... bueno, como yo lo hago, el otro también supones que lo va a hacer. Exacto. No tiene por qué. No tiene por qué. Que vos lo hagas es porque vos sos así. Ahora, no esperes que el otro también sea recíproco. A veces puede ser que sí, pero otras veces puede ser que no. Exacto. Por decisión propia. Exactamente. Mari, ¿qué palabra o frase buscas que se lleven las mujeres que van a tus talleres o que van a estar contigo?
¿Qué palabras buscas que se lleven ellas y que al salir de la sesión o de los talleres digan, me siento así porque vine a este taller? Me siento, por poner una palabra, me siento bien porque me tomé un tiempo para mí yendo a este taller. ¿Qué palabras buscarías que se lleven todas esas chicas que van a tu taller? Yo tengo como una frase que digo siempre, que puedan elegir y decidir con libertad. Que se sientan libres en esta cuestión de sacarse esas mochilas. Sí. Che, puedo sentirme que soy valiosa, puedo hacer esto porque puedo romper con esa creencia que traigo. Sí. ¿No? Como, che, puedo decir que no acá, ¿no? Como esto, empezar a darse cuenta que pueden, que es posible. Mari, si tuvieras un minuto para hablar frente a una cámara que te viera todo el mundo, tienes un minuto, Sí. ¿qué le dirías a todas esas personas? Que traten de hacer una vida lo mejor posible para ellas, felices, que si no lo pueden lograr solos, que busquen ayuda, que busquen un acompañamiento, que es posible y que es posible y que se animen. Que se animen. Que se animen y que crean en ellas. Que crean en ellas o en ellos, pero que crean en que pueden, ¿sí? Y que si ven que no pueden solos, que busquen las herramientas o que busquen la ayuda que necesitan para poder hacerlo, pero que es posible. Mari, y por último, ¿cómo pueden buscarte en las redes sociales? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo pueden hacer los talleres? ¿Cómo pueden hacer la sesión 1-1 contigo? Tengo mi página web, que es marielamacegosa.com. Sí. Y que me la hizo Gio y su marido. Y si no, en Instagram, que es @soymarielamacegosa, ahí me encuentran y tienen todos mis contactos ahí, así que ahí me pueden WhatsApp y se contactan conmigo y ahí vemos qué es lo que están necesitando, ¿no? Exactamente. Qué es lo que están necesitando en este momento y si las puedo acompañar también. Exacto, ¿no? Porque bueno, me parece también importante eso, ¿no? No todos podemos hacer todo. Entonces, buscar en cada profesional lo que cada uno va necesitando y está necesitando y qué puedo ayudarte y acompañarte en este momento y qué derivación te puedo hacer en función de lo que estás necesitando. Bueno, Mari, gracias por venir a acompañarme. Gracias a ustedes por estar en otro episodio. Recuerden que si les gusta este episodio con Mariela y si quieren la segunda parte, comenten acá abajo segunda parte y volvemos a hablar de otro tema que ustedes nos puedan proponer. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en otro video del Eco de tu Voz.